Muy bien, bienvenidos a la clase número 8 de Mecánica Clásica 1. En la clase pasada comenzamos con fuerzas fundamentales y a partir de la interacción gravitacional determinamos cuál es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca de su superficie. Hicimos la deducción, descubrimos que el valor de esa fuerza es la masa del cuerpo multiplicada por la gravedad. Y hoy vamos a continuar con fuerzas, en este caso con fuerzas de contacto. Bien. Entonces, bueno, en el caso de la vez pasada teníamos pues la fuerza peso, entonces vamos a pensar en la siguiente situación, vamos a pensar en la siguiente situación donde tenemos, por ejemplo, voy a pensar acá, voy a colocarla así de color azul, una maleta, ahí todavía no parece maleta, ok, ahí voy. Esto que estoy pintando acá corresponde a una maleta. Bien. Bien, y esa maleta pues tiene cierta masa y como tiene cierta masa pues es atraída por la Tierra. Esta es la maleta y esta maleta va a ser atraída por la Tierra. Entonces voy a pintar la Tierra aquí abajo. Esta va a ser la Tierra. Entonces esto nos indica la Tierra. Bien, esa es la Tierra. Y esa maleta, entonces, bueno, si yo, bueno, así como está, pues la Tierra atrae gravitacionalmente esa maleta. Entonces vamos a pintar la fuerza por ahora en el centro de la maleta. ¿Sí? Entonces esta fuerza, este vector está indicando la dirección hacia donde es atraída la maleta. Entonces esa fuerza nosotros la vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces va a ser así. Aquí está. Y vamos a indicar con W, vamos a indicar el nombre de la fuerza, ese es el peso. Y vamos a colocar aquí su índice que indica cuál cuerpo sobre cuál está ejerciendo la fuerza. Entonces el cuerpo sobre el cual se está ejerciendo la fuerza, el cuerpo que ejerce el cuerpo que ejerce la fuerza es la Tierra sobre la maleta. ¿Ok? De esta manera nosotros vamos a anotar, de esa manera vamos a anotar el nombre de la fuerza, cuál el cuerpo se la ejerce a cuál. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy aquí a hacer déjenme aquí hacer una impresión de pantalla para colocar aquí está. Bien, entonces aquí quedaría la fuerza, mírenla. Esta es la fuerza que ejerce la Tierra a la maleta, la fuerza que ejerce la Tierra a la maleta. Ahí quedó. Bueno, y en este caso, pues digamos por la experiencia, porque todavía no vamos a hablar de la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton hablamos después, por ahora estamos identificando fuerzas. Entonces, digamos por la experiencia que hemos tenido nosotros cotidianamente, pues si está esta fuerza actuando, pues simplemente el cuerpo va a ir hacia abajo, se va a acelerar, inicialmente quieto y después va a comenzar a incrementar su velocidad hacia abajo, se va a acelerar por acción de la fuerza peso. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para impedir que esta maleta caiga? ¿Cómo haríamos para impedir que esta maleta caiga? Entonces, pues no sé, pues de pronto una opción para que esta maleta no caiga, ¿sí? Una opción es que, y digamos, para evitar que caiga, podría ser que coloquemos debajo de la maleta, coloquemos, por ejemplo, una mesa. Sí, entonces si nosotros colocamos una mesa debajo de la maleta, entonces voy a pintar aquí la mesa. Es una mesa un poco averiada, ¿sí? Vamos a pintarla así, un poco averiada tal vez. Hagamos la abstracción. Esta es la mesa, bien, esta es una de las patas de la mesa. Ok, y aquí está la otra un poco más larga. Entonces voy a hacer lo siguiente, déjenme ponerla aquí. Y entonces esta sería la mesa. Ok, ahí voy con mi mesa. Ahí voy. Está un poco averiada, ¿no? Tiene una pata quebrada. Sí, entonces aquí está
Oh, se me rompió la mesa, miren. Entonces, bueno, aquí está. Ya, ahí está la mesa. Y esta mesa la vamos a colocar debajo de la maleta. Si colocamos esta mesa debajo de la maleta, pues vamos a impedir que la maleta caiga, ¿sí? Entonces aquí está la maleta. Entonces, digamos, vamos a colocarla debajo de la maleta. Y colocando la mesa debajo de la maleta, pues ya vamos a impedir que la maleta caiga. ¿Sí? Ya vamos a impedir que la maleta caiga. Entonces ya la maleta va a quedar allí estática. Entonces colocamos la mesa así y entonces, bueno, allí queda detenida la maleta y la maleta ya no va a caer. Ya no se nos va a ir al piso la maleta. Bien. Entonces, ¿por qué no se cae la maleta? Porque la mesa le está haciendo una fuerza. Pero esa fuerza que hace la maleta dice, no es suficiente porque dice, bueno, sí, pues puso la mesa ahí, pero no es suficiente con que la maleta, con la que la mesa esté debajo de la maleta. O sea, si yo pongo la maleta acá, pues dice, es obvio, ¿no? O sea, simplemente esto va a caer y si está muy alto, pues puede hasta romperse la maleta o la mesa, ¿sí? Entonces no es suficiente con que se ponga la mesa debajo de la maleta para impedir que la maleta se caiga hacia la tierra. Se debe colocar cerca, muy cerca, o sea, uno diría tocándose. Tiene que tocarla. Entonces tienen que entrar en contacto. Entrar en contacto acá va a significar que las dos superficies de la maleta y de la mesa van a estar muy, muy cerca. Las dos van a estar muy, muy cerca. De tal manera que, o sea, la mesa le va a ejercer una fuerza a la maleta. Dice, de pronto esto es como tonto, pero no, aquí hay algo importante. Pues de pronto sí es tonto, pero es importante. Esto, o sea, si están separadas, no se ejercen fuerza. Bueno, atracción gravitacional, pero es despreciable entre ellas dos, en este contexto. Si están separadas no se ejerce fuerza, pero si están muy juntas, si están muy cerca una superficie de la otra, sí aparece una fuerza entre ellas. O sea, la fuerza que aparece entre ellas obliga a que esas dos, tanto la mesa como la maleta, las dos estén muy cerca, tienen que estar muy cerca para que aparezca esa fuerza. Si no están cerca, si digamos uno la separa un poco, ya inmediatamente desaparece la fuerza entre las dos. Entonces esa fuerza que aparece cuando están muy cerca una superficie de la otra, entonces la vamos a llamar, por eso la vamos a llamar fuerza de contacto. Va a ser una fuerza de contacto. En este caso, esa fuerza de contacto, ¿hacia dónde iría? Esa fuerza de contacto, ¿hacia dónde iría? Entonces voy a pintar aquí con cierto color, voy a pintar en anaranjado la fuerza que debe hacer la mesa. Entonces dirían, bueno, ¿hacia dónde tiene que hacer fuerza la mesa para que no caiga la maleta? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿O hacia allá? Entonces la respuesta es hacia acá. O sea, tiene que hacer la maleta, pero no es lo que me han contado. No, sí, tiene que hacer la fuerza hacia arriba y del mismo valor. De tal manera, la fuerza hacia arriba, fíjense, y del mismo valor, para que esta fuerza que está ejerciendo la mesa a la maleta tenga el mismo valor que la fuerza que ejerce el peso, la fuerza que ejerce la tierra llamada peso, deben ser del mismo valor de tal manera que haya un equilibrio de fuerzas, ¿sí? El equilibrio de fuerzas garantiza que está en una situación estática. Por ahora lo aceptamos, después vemos segunda ley de Newton, primera ley de Newton. Ok, entonces esa fuerza de contacto, ¿sí? Es una fuerza de contacto. Siempre me tomo el tiempo de colocar vectores. Es la fuerza de contacto que ejerce la mesa sobre la maleta. Entonces de esta manera nosotros vamos a anotar esa fuerza. Entonces déjenme acá, voy aquí al peine auxiliar. Acá está. Aquí voy. Entonces va hacia arriba, esa fuerza va hacia arriba. Bien, y aquí importantísimo entender que para que aparezca esa fuerza, entonces deben las dos superficies estar muy juntas. Bien, pero bueno, ya sabemos que las superficies deben estar muy juntas para que se dé esa fuerza, ¿sí? Para que se dé esa fuerza. Sin embargo, o sea, lo sabemos, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el origen de esa fuerza? ¿Cómo aparece esta fuerza? ¿Sí? ¿Cómo aparece esa fuerza? O sea, ¿de dónde surge? Entonces, para ver de dónde surge, entonces tendríamos que aumentar un poco acá
y ver microscópicamente qué pasa. Vamos a ver microscópicamente qué pasa. Entonces vamos a aumentar esto. Entonces decimos, bueno, si aumentamos esto, entonces ¿qué resultaría? ¿Qué observaríamos? Entonces si aumentamos esto un poco, le ponemos allí ese aumento, entonces tal vez observaríamos algo como lo siguiente. Tal vez observaríamos algo como lo siguiente. Esta sería la superficie de la maleta. Una partecita, ¿no? Porque estamos colocándola ahí a una amplificación, un microscopio. Entonces veríamos la superficie de la maleta. Dice, oye, pero ¿qué pasó? O sea, ¿le quedó mal dibujada? No, aunque no me lo crean, lo estaba haciendo de adrede, ¿sí? Y acá, bueno, ahí continúa el resto de la estructura. Bueno, esto es una partecita de la maleta. Es una partecita de la maleta, bien. Aquí voy a ponerle el color maleta, digamos ese. Ahí está, esa sería la maleta. Y ahora vamos entonces con la superficie. Vamos con la superficie de la mesa. Entonces la superficie de la mesa, entonces voy a pintarla, la superficie de la mesa, no, pero un poco más grueso para que se note. Esta es la superficie de la mesa. Pero, o sea, nunca nos habían mostrado una mesa así, ¿no? Ahí está. Voy a ponerle un color aquí para que se note el color de mesa. Listo, ahí está. Entonces estas son las dos superficies vistas al microscopio. Uno puede revisar, de pronto puede buscar en la red algunas imágenes de fotografías de las superficies y se da cuenta que las superficies, por más lisas que sean, muestran digamos, todo un conjunto de rugosidades muy interesantes, son muy interesantes. Bueno, allí están las dos superficies muy rugosas y todo. Sin embargo, todavía no veo cómo aparece esa fuerza entre las dos superficies. No veo cómo aparece. Entonces, para eso vamos a amplificar un poco más. Entonces colocamos a esto otro super microscopio. Entonces decimos, bueno, le ponemos otro microscopio. Supongamos que lo podemos hacer, que tenemos una tecnología o hacemos un experimento pensado, ¿sí? Eso es un experimento pensado, de observación pensada, digámoslo así. Y entonces vamos a ver qué tenemos allí. Entonces lo que vamos a encontrar finalmente, nosotros, vamos a llegar a las moléculas, vamos a llegar a los átomos, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a pintar aquí algo parecido a los átomos, ¿sí? Entonces voy a pintarlos acá. Estos van a ser los protones. No, déjenme colocarle otro color. Ahora sí. Y le voy a poner así rojo. Entonces vamos a encontrar una serie de partículas que son los átomos. ¿Sí? Son los átomos allí, etcétera, etcétera. Bueno, ellos en su núcleo tienen cargas positivas, que son estas cargas rojas, serían las cargas positivas. Eso viene entonces, bueno, de una de las propiedades de la materia. Entonces la vez pasada hablábamos está la masa, está la carga eléctrica, carga de sabor, carga de color. En este caso estas son cargadas positivamente, tienen una propiedad llamada carga eléctrica y es carga positiva. Estos son los protones. Y también contamos con otro tipo de partícula que es parecida al protón, tiene prácticamente la misma masa, pero hay una diferencia, que el protón, la carga asociada al protón es cero, es neutro, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también tiene protones, ahí también tiene protones, esos núcleos, etcétera, etcétera. Hay unas condiciones físicas bien específicas con las cuales hay un número de protones específico, un número de neutrones, etcétera, de tal manera que le dan estabilidad al núcleo. Yo leía en un libro de física nuclear y leía también en el libro de biografía de la física algo que llamaban los números mágicos. Y esos números le dicen a uno cuántas partículas pueden estar aquí formando los átomos. Esto es un dibujo, esto es un esquema, ¿ok? No es algún átomo en particular. Bien, ahora, estos átomos, fíjense que este núcleo atómico tiene partículas positivas muy juntas. Entonces, cuando uno observa la fuerza
de las que hablábamos la vez pasada, una de las fuerzas fundamentales, está la fuerza electromagnética. Está la fuerza electromagnética, y dentro de la fuerza electromagnética podemos destacar dentro de esta fuerza, fijémonos en la fuerza electrostática, que corresponde a la fuerza entre dos partículas cargadas. Esa fuerza tiene la siguiente característica, la fuerza electrostática tiene las siguientes características. Aquí aparece la constante de Coulomb, ¿sí? Es digamos el análogo en el caso gravitacional con la constante de gravitación universal. Y aquí aparecen las dos propiedades, la carga eléctrica de una de las partículas, y aquí la carga eléctrica, bueno, dejémoslo así, Q1 y Q2, y esta es la carga de la otra partícula. Es muy parecida a la ley de gravitación universal que vimos la vez pasada. También depende del cuadrado de la distancia, ¿sí? En este caso las cargas pueden ser positivas, negativas. Hay dos tipos de carga, y si son del mismo tipo de carga, o sea, ambas positivas o ambas negativas, la fuerza es repulsiva. Y si es atractiva, y si son de diferente tipo, la fuerza es atractiva. En este caso que tenemos aquí, pues resulta que las partículas, ellas son positivas y están muy cerca. Estamos hablando de dimensiones de femtómetros, o sea, súper pequeñas. Estamos hablando de ese tipo de dimensiones. Las partículas están muy juntas, de tal manera que la fuerza de repulsión entre ellas, o sea, es el mismo caso gravitacional, solamente que más fuerte. En ese caso, cuando uno reemplaza aquí por un número muy pequeño, porque la distancia es casi cero, digámoslo así, pues esto se vuelve una fuerza enorme, una fuerza gigantesca. Entonces, ¿qué esperaría uno aquí? Uno esperaría simplemente que el núcleo se desintegre, ¿sí? El núcleo se desintegre. Sin embargo, existe otra fuerza. Aquí es donde dice, bueno, los núcleos deberían ser inestables, esto debería desbaratarse. Sin embargo, los núcleos son estables, y la estabilidad del núcleo se da debido a otras fuerzas, a otra fuerza que llaman la fuerza nuclear, llamémoslo así, fuerza nuclear fuerte. Y en particular la que mantiene unidos allí, digamos más específicamente hablan de la fuerza nuclear fuerte residual, la fuerza residual, ¿ok? Que es la que realmente se encarga, es una fuerza que está a nivel fundamental, que es la fuerza que está entre partículas acá, que las mantiene pegadas. O sea, la carga eléctrica es una repulsión gigantesca, es una repulsión enorme, pero esa fuerza nuclear es lo suficientemente fuerte que le gana, supera, digámoslo así, o establece un equilibrio mejor con estas otras fuerzas, con las fuerzas repulsivas. Entonces esa fuerza nuclear es atractiva y mantiene el núcleo estable, ¿ok? Lo mantiene estable. Bien, incluso si digamos hay un número de protones y un número de electrones que no es el adecuado para la estabilidad, entonces hay una serie de reacciones nucleares, no sé, pues desintegración beta, etcétera, donde aparece la interacción electrodébil, etcétera, que no es el objetivo de este curso, simplemente lo comentamos, pero esto es mucho más avanzado, ¿no? Entonces, ya con esto podemos entender que hay toda una física detrás de esto, el modelo estándar, el modelo electrodébil, que explica la estabilidad del núcleo, explica la estructura de la materia, incluso los mismos neutrones y los mismos protones allá a través, digamos, ensamblados, digámoslo de esa manera, con los quarks, ¿sí? Y esa interacción allá a través de la interacción fuerte. Muy bien, ok, ahora, este sería el núcleo, un núcleo típico, y alrededor de ese núcleo podemos pensarlo en una imagen. Voy a poner aquí un spray. Podemos pensar los electrones aquí formando una nube electrónica. Entonces esos son los electrones, son cargas electrónicas de 1.6 por 10⁻⁻19 coulombs negativas, y entonces tenemos acá los electrones, ¿sí? En un modelo así es como una nube. Esa nube uno la puede pensar como una probabilidad de que el electrón se encuentre en algún lugar de eso, ¿sí? Lo podemos pensar en una imagen gráfica de esta manera, aunque pues la imagen es un poco más compleja, pues hay gente dedicada a estudiar esto. Bien, entonces, bueno, este sería uno de los átomos de la mesa, de la maleta. Este es otro de los átomos, y entre ellos pues establecen enlaces, etcétera, ¿sí? Entonces simplemente estoy pintando dos de ellos, pero pues realmente son millones de millones de millones. Es un número gigantesco, pues yo pinto dos, ok, aquí pues estamos así humildes. Bien, y
también vamos a encontrar recíprocamente, también vamos a encontrar átomos de la mesa. Los átomos de la mesa los voy a pintar muy parecidos, pero les voy a cambiar el color. O bueno, no sé si hacer algo aquí atrevido. Entonces voy a ponerle aquí otros protones, otros neutrones, ¿sí? ¿Ok? Algo así, bueno. Para indicar que son diferentes, ¿sí? Para indicar que son diferentes. Bien. Ok. Y entonces estos son los de la mesa. Voy a cambiarles el color porque, pero no me estoy refiriendo al estado de color ni nada de eso, sino que es para diferenciarlos. Es para diferenciarlos de los otros, ¿sí? No, dejémoslo así porque si no me meto en problemas de que no está dándole está dándole carga de color, etcétera. No, aquí los colores es que indican que son diferentes partículas. Bien, ok, entonces estos son los átomos. Ahora, recordemos que la fuerza entre átomos, entre cargas eléctricas, es fuerza de acción a distancia. Es decir, si la distancia es grande, la fuerza es pequeña. Si la distancia es pequeña, la fuerza es más grande. Y puede ser atractiva o repulsiva. Si tiene el mismo signo, se repelen. Si tienen diferente signo, se atraen. Entonces acá, cuando vemos este esquema, entonces vemos que hay partículas positivas, negativas y neutras. Entonces, en principio, ¿cómo sería esa fuerza? Entonces pensemos en una de las tantas fuerzas. En una de tantas. Entonces, una de tantas podríamos pensar, bueno, pongamos un poco más fuerte este color. Y pensemos entonces, por ejemplo, la fuerza que le ejerce este núcleo a este núcleo. ¿Cómo sería esa fuerza? Los dos tienen cargas positivas, entonces la fuerza resultaría siendo repulsiva. Entonces, digamos, sería así. Esta sería una fuerza repulsiva. Con cierto valor que depende de la distancia. ¿Sí? Que depende de la distancia. ¿Ok? Ahora, este núcleo, que es positivo, atrae los electrones. Los electrones son negativos. Entonces, la fuerza va a ser atractiva y entonces la fuerza que va a resultar va a ser una fuerza que va a ir en el otro sentido porque estos de acá van a atraer a estos electrones. Entonces la fuerza va a ser atractiva. Y fíjense que en este caso, voy a exagerar aquí el tamaño. En este caso, esa fuerza que hacen los protones, que ejercen los protones de este núcleo sobre estos electrones, pues es una fuerza de mayor valor atractiva y de mayor valor que esta repulsiva. ¿Por qué? Porque pues los electrones están más cerca, estos electrones están más cerca a este átomo. Pensémoslo de esa manera, en este modelo que yo estoy mostrando aquí. Ok, entonces así en principio estarían, digamos, más cerca, ¿sí? Esto depende también de cómo estén enlazados, etcétera, cómo se deformen las órbitas, ¿sí? Hay un montón de situaciones, ¿sí? Si de pronto el centro de carga coincide, si digamos esto, pensándolo como un centro de masa, como un centro de carga, como que esto, cambiar todos estos electrones por uno solo, ubicado aquí en el centro, entonces prácticamente las fuerzas serían iguales. Pero en principio, así como está puesta esta distribución, en principio esta fuerza sería de mayor valor, ¿sí? Si digamos hay una nube más hacia este átomo. Ahora, esa sería, ahora, ¿qué hay otras fuerzas aquí que están presentes. Están presentes, bueno, ya dijimos pero también están las fuerzas electrónicas. Entonces estos electrones, estos que están acá, también van a traer, déjenme volverme, estos electrones también van a atraer a estos protones, de manera que la fuerza sería atractiva. Pero hay más fuerzas acá. Están los electrones con los electrones. Resulta que los electrones con los electrones, así como está en este esquema, esa fuerza sería, digamos, sería completamente repulsiva y sería una fuerza que en principio, así como están colocadas estas distancias, estos electrones estarían más cerca de los otros electrones. Es decir, cuando las dos superficies se acercan, principal, lo que primero se encuentra entre superficie y superficie van a ser los electrones. Los núcleos, aquí yo los puse muy pegados a los electrones, pero realmente los electrones están muy lejos a nivel microscópico, están muy lejos de esos núcleos, ¿sí? Ahí se ven cerca, pero realmente están muy lejos. De tal manera que la interacción que primero aparece, la de mayor valor que está apareciendo, es la interelectrónica, entre estos electrones y estos electrones de acá. Bien, de tal manera que al final
así todas con todas, ¿no? O sea, aquí hay muchísimas partículas, unas con otras se atraen, etcétera, de tal manera que al final de tantas atracciones y repulsiones que aquí estamos modelando a través de la fuerza electrostática, que tiene esta forma matemática muy parecida a la de la gravedad, entonces finalmente va a predominar la repulsión electrostática entre partículas, ¿sí? De tal manera que las partículas que están aquí, estos átomos de la mesa, van a repeler a los átomos de forma neta. Recuerden que hay atracciones y repulsiones, pero al final la que gobierna, la que es, digamos, la que domina finalmente es la repulsión, ¿sí? Los primeros que se encuentran en la superficie son los electrones. Entonces domina la repulsión. Entonces resulta que eso está hecho de millones de electrones. Entonces uno va a tener acá millones de diminutas fuerzas microscópicas. Entonces, por ejemplo, esta parte le hace fuerza a esta, la empuja para allá, ¿sí? Esta parte le ejerce fuerza a esta, por ejemplo, para allá. Son millones, ¿no? Son millones. Aquí yo pinto unas pocas, si no, no acabaría yo esta clase. Y aquí, bueno, otra, por ejemplo. Entonces, la superficie de la mesa, o los átomos de la superficie de la mesa, le ejercen fuerzas repulsivas a los átomos de la superficie de la maleta, ¿ok? Y eso sucesivamente. Ahora, los de la maleta también le ejercen fuerza a los de la mesa. Pero yo estoy pintando, sí, o sea, sobre estos también se está ejerciendo fuerza repulsiva. Sino que yo estoy pintando es los que actúan sobre la maleta, etcétera, etcétera. Entonces uno puede continuar aquí pintando toda la gran cantidad de fuerzas microscópicas repulsivas que hay entre superficies. ¿Ok? Que hay entre superficies. De tal manera que al final yo sumo todas esas interacciones pequeñas, microscópicas. Al final entonces resulta una fuerza, cuando sumo todas ellas vectorialmente, obtengo una fuerza macroscópica. Sumo todas esas, obtengo una fuerza macroscópica apuntando hacia arriba. ¿Ok? Entonces esta es la fuerza de contacto. Esa es la fuerza de contacto. Entonces de ahí surge esta fuerza de contacto. Esa fuerza de contacto aparece cuando las superficies están muy cerca una de la otra, o se dice en contacto, y su origen, digamos, está en la interacción entre cargas de las superficies, las cargas que forman los átomos, las moléculas de las superficies. Aparece esa repulsión, se genera esa fuerza, ¿sí? Se genera esa fuerza al sumar todas esas pequeñas fuerzas microscópicas, ¿sí? Y eso se llama fuerza de contacto. Fuerza de contacto. El origen fundamental de la fuerza de contacto es la fuerza electromagnética. El origen de la fuerza peso, esta de acá, es la gravedad. Entonces el origen fundamental del peso es la gravedad, y en este caso, en el caso de la fuerza eléctrica, en el caso de la fuerza de contacto, su origen es la fuerza electromagnética. La naturaleza de la fuerza de contacto es electromagnética, ese es su origen, de ahí viene. ¿Ok? Ya la fuerza nuclear fuerte y nuclear débil le dan estabilidad al núcleo, ¿sí? Ok, bien, entonces ya vemos de dónde viene esta fuerza de contacto. Ahora, esa fuerza de contacto, entonces la podemos escribir en términos de una suma de dos vectores. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace en términos de una suma de dos vectores? Porque resulta práctico. ¿Sí? Porque resulta práctico. Entonces este vector que tengo acá yo lo puedo separar en dos vectores. Bien, lo puedo separar en dos vectores. En uno que vaya paralelo a la superficie y en otro que vaya perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces lo voy a pintar así. Entonces miren, este vector yo lo puedo construir, lo puedo separar en un vector que vaya perpendicular a las superficies de contacto. Ahora, así nosotros, pero ¿cómo va paralelo? Si miren, esto no se puede definir como una dirección, ¿sí? No, es cuando uno lo ve macroscópicamente. Macroscópicamente uno ve liso, microscópicamente pues ve esto, ¿sí? Entonces digámoslo así, que microscópicamente sería tal vez como un promedio de ese montón de líneas allí, y la otra sería el promedio del montón de líneas de la otra, y ahí quedan las dos superficies, digámoslo así, como para tratar de una idea de la superficie, ¿no? Porque pues ahí no se ve. Aquí, digamos, macroscópicamente, pues aquí uno tiene la superficie. Aquí macroscópicamente uno puede ver una superficie, ¿sí? Pues ya, así es como un promedio, digámoslo así, de lo microscópico. Bien, aquí voy a seguir entonces pintando.
y aquí tengo la otra componente. Tengo entonces estas dos componentes. Si yo sumo estas dos componentes, esta que es paralela a la superficie y la otra perpendicular a la superficie, esas dos componentes me dan como resultado la fuerza de contacto que tengo acá. Esta fuerza de contacto que tengo acá, ¿sí? La anaranjada es la fuerza de contacto. Y la estoy separando en una componente paralela y en una componente perpendicular a la fuerza de contacto. Ok, ¿cómo son esas componentes? Entonces voy a escribirlo acá. Entonces esa fuerza de contacto, que es la mesa sobre la maleta, las puedo escribir así, como una fuerza, me equivoqué, este es como una fuerza que va, está perpendicular. Aquí en algún lugar de pronto está el símbolo perpendicular. A ver si lo encuentro. A ver, pues no lo veo. Vamos a ver si aquí operadores de pronto estén. Aquí está, pongamos este, perpendicular, más una componente de fuerza paralela. Entonces busquemos a ver si aquí está el paralelo. No, pero ese no era lo que quería hacer. Quiero hacer es esto. Ok, paralelo. Ok, entonces tenemos la fuerza que ejerce, que es una fuerza, esta es una fuerza de contacto. Déjenme, voy a escribirlo acá para hacer énfasis. Esta es una fuerza, esto que tengo acá se llama fuerza de contacto. Sí, es una fuerza de contacto, ¿ok? En este caso es la fuerza de contacto que ejerce la mesa a la maleta. Y la puedes componer en dos fuerzas, una perpendicular y una paralela. Esas dos componentes. Entonces déjenme, aquí voy a hacer una impresión de pantalla para ir a poner los nombres aquí. Entonces nos quedaría así. Permítanme acá. Ok, aquí está. Entonces esta fuerza perpendicular es esta y esta fuerza paralela es esta. Ok, son ese par de fuerzas. Entonces una componente paralela a la superficie y otra componente perpendicular a la superficie. Bien, estas componentes, por ejemplo esta que está aquí perpendicular, la fuerza que va perpendicular a la superficie recibe un nombre. Esta la llaman la fuerza, ya deben imaginarse, normal. Se llama la fuerza normal. Y la componente que va paralela a la superficie de la fuerza de contacto se denomina la fuerza de rozamiento. En este caso es un rozamiento que llamamos estático. ¿Por qué? Porque están en reposo una superficie respecto de la otra. No hay deslizamiento. Se llama fuerza de rozamiento. Entonces realmente uno las encuentra como fuerza normal y de fuerza de rozamiento. Entonces esto ya no lo vamos a encontrar escrito así, sino usualmente vamos a encontrar aquí una letra N mayúscula. Esta N mayúscula en este caso va a representar la normal y va a ser la normal que ejerce la mesa sobre la maleta. ¿Ok? Y la otra fuerza, voy a usar una F minúscula para indicarla, se llama la fuerza de rozamiento, la que es paralela a la superficie. Esto aquí, entonces le podemos escribir aquí, fuerza que ejerce la mesa sobre la maleta. Entonces es la fuerza que ejerce la mesa sobre la maleta, es una fuerza componente paralela, se llama a la superficie, se llama rozamiento, y componente perpendicular se llama normal. Esto lo pueden leer en diferentes, bueno, no sé, digamos hay el libro, por ejemplo, de An Introduction to Mechanics, Klempner and Kollenkopf. Ahí hay un capítulo hay una sección de Contact Force. En la primera parte de Contact Force, creo que es el primer párrafo. En el primer párrafo encuentra uno esto que les estoy contando de componente paralelo y perpendicular de la fuerza de contacto, está escrito allí. Entonces allí lo pueden leer. Sí, porque es que a veces uno encuentra algunas descripciones o intentos de explicación de la fuerza de rozamiento y pues esta es la explicación, ¿sí? Esta es la explicación, o sea, viene de una fuerza de contacto, de la interacción entre superficies, de ahí viene, ¿sí? Aquí está la fuerza de contacto, ¿sí? Y fuerza de rozamiento y fuerza perpendicular. Bien, entonces realmente
nosotros vamos, digamos, el diagrama finalmente de fuerzas que uno va a encontrar digamos en los libros que uno va a responder usualmente es el siguiente. Entonces lo que uno hace es decir, bueno, sobre la maleta va a estar actuando el peso. Esto se llama un diagrama de fuerzas. Este es el peso. Aquí en este pinto las fuerzas que están actuando sobre la maleta, no las que la maleta hacen sobre los alrededores. Entonces aquí está el peso. Y la otra fuerza que nos dio fue la fuerza, voy a pintarla con colores diferentes, la fuerza perpendicular a la superficie, que llamamos la normal. Aquí tenemos la normal. Y la fuerza que va paralela a la superficie, que llamamos el rozamiento, ¿sí? Que llamamos el rozamiento. Es una fuerza que va paralela a la superficie, paralela a la superficie. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo acá así, de esta manera. Ok, ahí está. Entonces, esta fuerza, vamos a ponerla, la fuerza peso. Oh, esta es la fuerza peso. Bueno, veámoslo acá. Voy a copiarlas de acá. A ver, aquí están todas. Ok, ahí voy. Ahí voy. Voy llegando, listo. Entonces, la fuerza peso es esta. Ok. La fuerza normal, que es la componente perpendicular de la fuerza de contacto. Y la fuerza de rozamiento estática, componente paralela a la superficie de la fuerza de contacto. Entonces, esto que he colocado acá se llama diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre, uno grafica las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, no la que el cuerpo ejerce sobre los alrededores. Dice uno, bueno, pero la mesa le ejerce fuerza, la maleta le ejerce fuerza a la mesa, la empuja. Sí, pero no estamos pintando las que hace la maleta, sino las que son ejercidas sobre la maleta. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, en este diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces fíjense que dice sobre maleta, sobre maleta, sobre maleta, ¿sí? Son las fuerzas que actúan sobre la maleta. ¿Quién ejerce las fuerzas? La mesa y la tierra. ¿Ok? Entonces la mesa ejerce una fuerza que se llama de contacto, solo que la separamos en componente paralela y perpendicular. Paralela es rozamiento y perpendicular es la normal. Y el peso. Estas dos son de origen electromagnético. Realmente ellas dos forman una, que es la fuerza de contacto, y el origen de esa fuerza es electromagnético. Es el origen fundamental. Y el origen fundamental de la fuerza peso, es la gravedad. Entonces ya tenemos un par de fuerzas, tenemos otro par de fuerzas. Tenemos el peso de la vez pasada, que es una interacción gravitacional, viene de la interacción gravitacional, y hoy obtuvimos otra fuerza, la fuerza de contacto, de origen fundamental electromagnético, y de allí hicimos la construcción para deducir, para ver de dónde se obtiene estas fuerzas que llamamos la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Ok, por hoy yo voy a dejar allí, ¿sí? Tuve un inconveniente técnico para iniciar la emisión y me demoré unos minutos en arrancar. Entonces pues yo les había prometido que en el tiempo de las 10 a las 12 yo iba a estar emitiendo. Sin embargo, hoy tuve un problema técnico que tengo que solucionar. Entonces tengo que digamos subir este video, y mientras sube entonces quiero que quede dentro del tiempo de las 2 horas. Entonces por eso yo dejo acá, y digamos en las próximas clases vamos a seguir hablando de fuerzas. Vamos a ver qué sucede con las fuerzas en la cuerda, etcétera. Y vamos a continuar de pronto con leyes de Newton, etcétera. Bueno, entonces hasta la próxima. Espero me disculpen en esta ocasión de no poder extenderme un poquito más, pero digamos pues fue por problemas técnicos. Entonces nos vemos en la próxima clase. Sigan estudiando como lo han venido haciendo. Entonces disfruten su resto de día y nos vemos hasta la próxima.